Municipal de Lomas de Sargentillo e INTV Canal 3 presentan Elección y Proclamación de la Reina de Lomas de Sargentillo 2022. Bienvenidos. Empezamos con la emoción y vamos a saber quién va a ser la nueva soberana del cantón Lomas de Sargentillo 2022, mi querida Chipre. Buenas noches, público televidente, Vanessa, excelente noche para cada uno de ustedes. Ya estamos listos y preparados para saber quién será la nueva soberana de acá del cantón Lomas de Sargentillo por esos 30 años de vida política. Sus bodas de perlas, celebrándola a lo grande. Y nosotros, como INTV Next Canal 3, somos el canal oficial que estará transmitiendo en vivo y en directo el reinado de Lomas de Sargentillo 2022. Porque a partir de hoy comienza esta semana de festividades, todas las actividades y todo el cronograma de fiestas, porque Lomas de Sargentillo celebra por todo lo alto esta cantonización y bien merecido. Actividades, festividades y todo lo que tenemos. Por supuesto, estamos en vivo y en directo. En vivo y en directo donde todo puede pasar. Pero ahí estamos entonces en estos momentos en vivo y en directo. Así es, así que en minutitos, usted va a empezar a disfrutar de todos los detalles que tenemos en este gran evento, denominado gran evento por gracias a su alcalde, ingeniero Elvis Espinosa, que lo hace posible. Esto es un abreboca, ya volvemos con más de INTV Canal 3 y el reinado de Lomas de Sargentillo 2022. INTV Canal 3. Estamos de vuelta, acá estamos ya en la tarima, ya se están acercando las personalidades, las autoridades competentes que están invitadas. Tenemos a nivel institucional, educativo, el personal del gas municipal, también pues veremos qué personalidades de otros cantones estarán presentes en esta gala, mi querido Chipre. Como lo dijiste, personalidades también que ya están haciendo su arribo acá a este escenario. Por supuesto también el público está emocionado porque ya listo para apoyar a su candidata. Tres hermosas señoritas que esta noche se disputan la corona
de Lomas de Sargentillo. Oiga, qué hermosas. Y se siente la emoción, Chipre, ya podemos apreciar a todos los familiares, amigos de las candidatas con pancartas, con fotos, con alegorías, porque ya se siente la emoción para saber, conocer cuál de estas tres chicas se lleva hoy la corona de Reina Lomas de Sargentillo 2022. Y mira que esos premios, mira el gran premio de la ganadora, una moto para la ganadora. Ahí estamos observando nosotros, tras cámaras está ya lista la moto, la cual va a ser el premio para la ganadora. Hay también muchos más premios, obsequios para cada una de las candidatas, pero eso ustedes lo van a ver acá a través de nuestra señal INTVNet Canal 3. Gracias a ustedes, a este público maravilloso, porque hoy nos están haciendo líderes en sintonía. Cabe destacar que, bueno, INTV Canal 3, a través de la conexión que no falla, INTVNet, aquí, patrocinante oficial de las candidatas a Loma de Sargentillo. También hoy entregaremos una cinta a quien se lo gane, a quien se lo merezca. ¿Quién será esta candidata? INTV Canal 3, ya lo sabremos, mi Chipre. Y también te cuento que es uno de nuestros también colegas auspiciantes que hoy también estará eligiendo a la señorita. Te cuento que toda una emoción, toda una algarabía en este escenario, belleza e inteligencia que solamente las mujeres de Lomas de Sargentillo darán en esta noche para el público. Y estamos observando también muchísimos regalos, muchísimos auspiciantes, comerciantes lomenses apoyando este gran evento y en beneficio de estas chicas que dan su aporte, su confianza, su entrega en esta noche para disfrutar, así pues enalteciendo esa ciudadanía lomense que las caracteriza y de esta manera pues vivir una bonita experiencia en lo que corresponde a su año de reinado. De la misma forma, las chicas se han estado preparando con un profesional del Miss Ecuador, Marco Tapia, quien también tiene mucho conocimiento en el certámenes de belleza. Y hoy van a realizar en esta pasarela todo su despliegue, todo lo aprendido en sus ensayos. Un despliegue espectacular nos espera a nosotros y a ustedes en esta noche. Y desde ya comenzamos porque está con nosotros el vicealcalde Juan José Molina. Bienvenido. Póngase por acá, por favor. Y aquí, las primeras impresiones para esa gente que está conectada a través de Canal 3. Para usted un mensaje a toda esa gente bonita. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Realmente muy contentos, muy emocionados, porque tener una vez más un espectáculo de esta naturaleza, grandioso, después de 2 años con muchas restricciones, por la emergencia sanitaria que tuvimos que suspender varios espectáculos públicos. Pero hoy iniciamos esta festividad de cantonización con la elección de la reina de nuestro cantón, que va a presidir también el desfile y nuestras festividades. Y a partir de hoy comienza toda esta semana llena de muchas actividades para el cantón, vicealcalde. Las festividades de la Semana Cultural, el desfile cívico estudiantil, la sesión solemne de aniversario. O sea, vamos a tener varios espectáculos musicales, artísticos, humorísticos. Hay un buen cronograma muy preparado por nuestro alcalde, por nuestras autoridades, por los compañeros del GAT municipal. Así que invitamos a la ciudadanía para que asistan, para que sean parte también de la fiesta, para ese sentimiento de mucho orgullo de vivir en esta ciudad, que a todos nos alegre y nos emocione de llegar a este 30º aniversario con mucho orgullo. Estamos felices, vicealcalde. Muchísimas gracias. Gracias. Mi Chipre, por favor. Por supuesto. Estamos contentos y ahora yo te dejo en buena compañía. Gracias, mi vale. Tengo una invitada muy especial, también otra de nuestras concejales. Mi querida concejal, ¿cómo está? Bienvenida a esta noche. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes en la elección de nuestra hermosa reina. 30 años de vida política y como autoridad a usted le ha tocado celebrar. ¿Cómo ha visto este preámbulo de esta celebración después de un pare por la pandemia? Pasamos momentos duros, pero gracias a Dios estamos celebrando 30 años. 30 años de orgullo de que nuestro bello cantón pues se está convirtiendo poco a poco en una hermosa ciudad. ¡Qué hermoso! Un despliegue magnífico para esta noche, tanto de belleza como talento. Ustedes no han escatimado gastos para esta noche.
Claro que sí, este evento ha sido realizado con mucho cariño para resaltar la belleza de nuestra hermosa mujer lomense. Como una mujer de Lomas, una mujer hermosa, ¿cuál sería? Para las tres hermosas candidatas, muchos éxitos, bendiciones y que, bueno, pues que Dios les acompañe en cada momento y muy aparte de esto, pues que se destaquen, que su elegancia resplandezca en esta hermosa noche de glamour. 30 años, ese mensaje para los... Y bueno, mis queridos, llenos de amor, de felicidad, que yo sé que poco a poco vamos a ir avanzando. Nuestra gran ciudad en cualquier momento se va a convertir en lo más hermoso que hay. Guapísima, inteligente. Gracias a usted, pero... Elvis Espinosa para INTV Canal 3. Bienvenido, alcalde. Véngase para acá, para acá. Qué emocionado, qué feliz ya se siente en el pueblo, en el Cantón Lomas de Sargentillo esta noche. Un mensaje para toda esa ciudadanía que se conecta en casita con este gran evento. Sí, buenas noches a todos. Realmente esta noche va a ser muy memorable para todos los que somos parte de este Cantón Lomas de Sargentillo, porque vamos a celebrar por todo lo alto uno de los actos más notables de los homenajes al cantón, como es la elección de nuestra reina. Queremos que disfruten con todos nosotros, que compartan con nosotros, porque ha sido una organización muy grande que se ha hecho por el día de hoy. Se ha hecho un gran esfuerzo, hemos visto el apoyo de todas las personas y se vienen más actividades para celebrar a Lomas de Sargentillo por todo lo alto como se merece. Por supuesto, son 30 años que estamos cumpliendo y queremos que sea realmente algo grande, algo hermoso para nuestro cantón y por supuesto hoy vamos a elegir a nuestra reina que va a representar a la mujer lomense. Así es, palabras del ingeniero Elvis Espinosa para ustedes. Alcalde, muchísimas gracias. Lo invitamos a ponerse cómodo. Véngase por acá, mi chipre. Aquí estamos. Oiga, con el alcalde del Cantón Lomas de Sargentillo, espectacular esa entrevista. Imagino que las emociones a flor de piel y él también pues dirigiéndose a este público maravilloso. A su... Hoy estamos aquí celebrando, estamos contentos. Vienen con nosotros más personalidades y auspiciantes que se unen a nosotros. Te dejo, pero antes de... Coménteme su auspicio. ¿Está auspiciante? Sí. Su marca. Piladora Daesmo. Daesmo. Oiga, coménteme 30 años celebrando de vida política en Lomas de Sargentillo. ¿Cómo se siente estar auspiciando a este espectacular evento? Bueno, muy contenta y muy orgullosa de ser miembro de este bello cantón. Bueno, mis raíces son de Daule, pero Lomas de Sargentillo nos ha acogido con sus brazos abiertos a mi papá. Y bueno, y aquí seguimos, trabajando en lo que es agro y lo que es la agroindustria de nuestro cantón. Cuénteme de qué se trata su marca, qué es lo que ustedes ofrecen al público. Arroz, arrocillo, polvillo, el servicio de pilada al por mayor. ¿Dónde nos encontramos ubicados? En la entrada al lado de la gasolinera, Petrol Ríos. Listo, entonces un saludo para la persona de Lomas de Sargentillo y para sus clientes. No lo escucho. El saludo para la persona de Lomas de Sargentillo y para sus clientes. Un saludo de parte de la piladora Daesmo. Estamos muy contentos de estar aquí en la invitación que nos ha hecho nuestro señor alcalde. Y bueno, están invitados ahora a las festividades que se están realizando aquí en el cantón y están todos invitados. Muchísimas gracias, amigas. Sigan por allá entonces. Dicen presente en este gran certamen y conmigo ya se viene uno de ellos. Ahí está, véngase para acá.
Muy buenas noches, véngase para acá. Sin miedo que no como, no pasa nada. ¿Cuál es su nombre? ¡Ay, Dios mío! Ahí estamos contentos. ¿Cuál es su nombre y qué marca representa? Mi nombre es Jorge Serrano, represento a la empresa Garismal, que es de insumos agrícolas. A ver, qué importancia para Garismal, ¿no? A ver, estar auspiciando y apoyando semejante gala que bueno, es a beneficio de la ciudadanía lomense, ¿no? Hombre, conmemorando los 30 años que tiene Lomas de Sargentillo, muy bien. Para nosotros es un orgullo apoyar aquí a Lomas de Sargentillo, que es una ciudad que va a tener mucha proyección a futuro, va a ser una ciudad muy importante. Para nosotros nos interesa tener que vengan todas las empresas de aquí. Es una ciudad que va a ser muy industrial y pienso que va a salir adelante esta ciudad. Bueno, y aprovechando pues estas cámaras de las personas que nos están viendo, recuérdele su marca y un mensaje de su marca pues para toda esa ciudadanía lomense en esta noche. A Garismal, insumos agrícolas, es la mano amiga del agricultor. Nosotros estamos para apoyarles al 100% en todo lo que necesitan, tanto en productos como con nuestros ingenieros que están a mano. Perdón. Así es, muchísimas gracias, buenas noches, a celebrar entonces. Así tenemos con nosotros pues auspiciantes que dicen presente Chipre, importantes marcas que están en este certamen apoyando este gran evento. Auspiciantes autoridades. Espero que sigan así trabajando por nuestro cantón. Guapísima nuestra ex reina, oiga, pero usted se queda con mucho más. Y aquí tienes otra reina, ¿ah? Conmigo una ex reina que también está en este momento. Hola, qué guapa esta ex reina. A ver, mi amor, su nombre, por favor. Dana Pauta, el año 2019. Nuestra reina del año 2019, el año caótico que cerramos las puertas y usted cerró con broche de oro. ¿Qué se siente? ¿Qué tal la emoción en este momento de revivir este gran momento para ti en ese momento? Son muchos recuerdos, uno revive lo que pasó en esa noche y nada, desearle a todas las chicas que disfruten, o sea, que lo mejor es disfrutar esta noche y pues que gane la mejor. ¿Qué fue lo más bonito que te quedó de tu momento de reinado, de esa gran experiencia? Podría decir que una de las mejores experiencias es poder haber ayudado a personas que en realidad necesitaban. O sea, eso creo que es lo que llevamos todas las que hemos sido reinas en nuestro corazón, porque es algo muy lindo poderle servir al cantón. Y bueno, también así mismo agradecida con las autoridades en su momento por haberme apoyado mucho. Gracias, Dani, ex reina 2019, muchos éxitos. Gracias por estar, vaya a disfrutar, tranquila. Y seguimos con más personalidades, Chipre. ¿Qué me traes con más personalidades? Poder asistir a este evento de tal magnitud, celebrando pues próximamente los 30 años de cantonización de nuestra querida Lomas de Sargentillo. ¿Qué se siente? En este momento, recordar aquella vez que fui también muy joven, estuve en el lugar de estas chiquillas que ahora están queriendo ostentar la corona como reina de Lomas. Entonces, por supuesto, me pongo en los zapatos de ella, del nerviosismo, pero también de saber que tienen actitud, inteligencia para llevar la corona de nuestro cantón. Usted es guapa.
representante de la mujer lomense, solo me queda desearle suerte y que hagan de esta noche lo mejor. Y para el público. Y para el público, pues que viva este momento, que lo disfrute, que lo gocen con algarabía, pero eso sí, con mucho respeto para cada una de las participantes. Que viva Loma. 30 años de cantonización. Muchísimas gracias. Y hoy está aquí presente con nosotros. De verdad, Chipre, que hay personalidades en esta noche. Hay una emoción indescriptible. Tenemos a los concejales urbanos, tenemos al alcalde presente, A la ex reina. a la ex reina. Te cuento que yo estoy que la piel se me eriza, amiga. Ay. Estoy... En TVNet te queremos conectados con los que más quieres. Por eso te damos la instalación gratis. Cámbiate ya a TVNet, la conexión que no falla. Presenta la factura de tu anterior proveedor y te regalamos 3 meses de televisión. Solicita ya nuestros servicios de internet o televisión por fibra óptica vía WhatsApp 09 86 84 86 36 o visítanos en el Cantón Isidro Ayora, calle 1 de Mayo y José Joaquín de Olmedo. En Lomas de Sargentillo estamos ubicados en la avenida El Telégrafo, sector 12 de octubre. En Intevenet ampliamos nuestra cobertura y ahora llegamos al Cantón Pedro Carbo para brindarle el servicio de internet y televisión por fibra óptica. Contrata cualquiera de nuestros planes de internet y recibes gratis instalación más 3 meses de televisión. Solicita ya.
el corazón se estremece así, cuando todos los caminos se abren frente a ti, cuando solo está la decisión, guardará la llave de la puerta. Perdona amor, si me equivoqué, si dentro en lo profundo te lastimé, yo te quiero, siempre te soñé, no existe nada más claro y sincero, quien te abrazará, te hará feliz, quien perdió sus sueños, que ferrero, eso soy tu sombra, tú mi religión, clavada en este pecho a través del día. Ahora sé que mañana, cuando el sol se asome a la ventana, quiero verte ahí con tu resplandor, pura y regalada. Es que te adoro y te quiero en mi vida, es un regalo tu mirada, es tu amor regalando tu mirada, es un regalo. Estamos de vuelta, mi Chipre, porque ya solamente unos minutitos para que comience el gran evento. Ya están todas las autoridades, ya está el alcalde, ya llegaron los animadores. Chipre, te cuento, ¿qué te parece? ¿Sabes qué es importante? Lo importante de todo esto es que nosotros estamos acá justamente ya en estos momentos a flor de piel y prácticamente ya a momentos de que empiece este hermoso evento. Así es, ya hemos visto ex reinas que están presentes, están las marcas auspiciantes, están ellos aquí diciendo presente, apoyando lo nuestro, apoyando este gran evento, a estas reinas, a estas jovencitas que quieren pues cumplir un sueño esta noche. Y bueno, estas mismas reinas comentan que ya todas son ganadoras. Pero bueno, hay que ponerle la cinta ahora. ¿Qué vamos a hacer? Oiga, pero ¿sabes qué? Los premios que los estoy observando son súper que buenos. Aparte de que son buenos, cada una de las chicas tendrán un arduo año para trabajar. Así es, mi Chipre. Te cuento que, bueno, aparte de te cuento que también es auspiciante, ya usted sabe, nuestra página digital informativa, te cuento que también es aliada de nuestro canal INTV, Canal 3, esta noche haciendo cobertura total, detalle a detalle de lo que es este gran evento. Chipre, la emoción se siente, ya están las barras de nuestras candidatas, ya están acá con carteles, gritando su favorita, y bueno, ya están también las mesas de obsequios, de regalos para todas las candidatas. Vamos a ver en minutos palabras del alcalde para dar inicio a este evento. ¿Sabes qué? Yo estoy contento y feliz. ¿Por qué estoy contento y feliz? Porque también hoy el público está ya acá listo. Y también después de 2 años de pandemia, nosotros estamos ya listos para observar este reinado de Lomas de Sargentillo 2022. Eso es lo importante. Hoy nuevamente tendremos en esta pasarela a 3 mujeres hermosas. De la misma forma estará una que será nuestra ganadora. Así es. Muchas gracias. No solo en vivo, también después de este gran evento, backstage y todos los detalles detrás de cámara. Todo lo que usted no ha visto, también lo va a poder ver a través de, por supuesto, este portal informativo oficial, como es INTV Canal 3. Buenas noches a todos, muchas gracias. Quiero decirles que hoy estamos muy contentos. Equipo de trabajo, también a Marquitos Revelo, porque siempre ha estado al pie del cañón y por darnos la oportunidad a nosotros, como siempre, de ser partícipes y en esta noche ser nuevamente el canal oficial de elección de reina. Cabe destacar que las reinas, las candidatas, tuvieron una ardua presentación, ensayos toda la semana, de baile, de léxico, de oratoria, estuvieron preparándose también para todo el tema de vestuario, de arreglo y todo lo que comprende pues el resultado que usted en pocos minutos va a ver. También a través de la pantalla de INTV Canal 3 usted va a poder disfrutar de todas las actividades recreativas, deportivas y culturales que comienzan a partir del día de hoy, durante toda la semana, hasta el 5 de septiembre, que va a ser el gran desfile cívico institucional por celebrarse por todo lo alto estos 30 años de cantonización.
Oiga, bodas de perla espectacular, pero también las personas acá, qué bonito que este sector Bellavista esté disfrutando de elección de reina. De la misma forma, nuestros amigos que viven aquí alrededor, es un momento para que tengan también ese momento de vender, de poner su negocio, de reactivar la economía también para ellos. Quiero mandarle un saludo a Cruz Ortiz Makeup. Oiga, el número telefónico 0997 90 94 51 de aquí Bellavista por el retoque que Ahí tuvo está, acá en mira que me lo realizar. puso guapo aquí mi presentador, así que nuestra gente de Lomas y de estos sectores también son talentosas, y que no te has dado cuenta que estos eventos que ha realizado el alcalde se ha trasladado en todos los sectores de Lomas, en varios sectores distintos se han llevado a cabo estas actividades, y qué bonito, porque bueno, eso es lo importante, que aquí y en cada rincón de Lomas de Sargentillo puedan pues presenciar de cerca estos eventos. En esta oportunidad tocó acá en el barrio Bellavista, y todos los vecinos están aquí asomaditos, ya se sienten los pitos, los gritos y la emoción por la favorita de ellas. Hay que ver, Chipre, yo estoy nerviosa. ¿Cuál Yo será la también. ganadora? Son guapas, todas tres son hermosas. Aparte de eso, déjame indicarte de que cada una de ellas, como lo dije antes, ha estado en un proceso de aprendizaje, en oratoria, pasarela, en todo. Y ustedes esta noche en esa tarima, en ese escenario, ellas dejarán todo en ese escenario para ser la ganadora. Ay, te cuento que ya las autoridades están tomando presencia donde tienen que estar. Tenemos a un concejal presente. Y yo te dejo para que te lo déjeme entrevistes. con el concejal, por favor. Venga por acá. Concejal, bienvenido. ¡Ay, Dios, qué glamour tenemos en esta noche, por favor! Su expresión en este momento para toda la ciudadanía. Véngase por acá. Su expresión y sus palabras para todos. Pero lo va a hacer conmigo, ¿ok? Vamos de la mano hasta acá la cámara que nos está enfocando. Estamos transmitiendo por Gol, por Ti y el canal del municipio. Así que vamos hasta acá. Mi querida concejal, claro que ella tiene mucho más porte que yo, pero bella. Fuerte los aplausos para mi querida concejal. Respeto para todo mi pueblo, Lomas de Sargentillo. Se siente la emoción, concejal, ya están las personas con las pancartas, con las barras, después de 2 años de encierro, ¿verdad? Ahora compartiendo con mucha emoción. Esto es un gran logro, definitivamente. Bueno, esto es un gran logro, así como usted lo dice, con 2 años de encierro, de tantos sacrificios que se hizo y se ha hecho a la vez por estar en estos momentos participando de estos 30 años de cantonización, y que lo disfrute Lomas de Sargentillo y toda su gente. Así es, muchísimas gracias, concejal. Póngase cómodo que ya va a comenzar el evento. Ay, Póngase cómodo, y usted también póngase cómodo en su hogar. Póngase cómodo. Oiga, aliste la cola, aliste el canguil, aliste todo lo que usted desee, porque esta noche promete estar de infarto. Mira que tenemos ahí por ahí otro concejal que se acerca, porque todos están de elegancia y de glamour, y yo te dejo para ti. Ahí está el concejal. Listo. Ey, hoy tenemos otro concejal más. Venga, mi querido concejal de acá Lomas de Sargentillo, mi estimado concejal. Sí, buenas noches. Buenas noches, concejal. ¿Cómo se siente estar celebrando? Véngase para acá un momento. ¿Cómo se siente estar celebrando esos 30 años de vida política? Bueno, de poco a poco vamos nosotros ya recobrando toda esa alegría que el pueblo necesita. Sabe que hemos pasado un poco de enfermedad. Bueno, ya estamos ya casi al 100% con toda lo que se viene esta festividad, y para bien del pueblo que gocen con los buenos eventos que se va a realizar. Buenos eventos, tirando la casa por la ventana. Ahora, ¿qué sería lo que usted le desearía a todas las personas que lo están viendo en estos momentos de acá en Lomas de Sargentillo? Su mensaje. Allá que, bueno, que todo se ha hecho para ustedes con buen corazón y pensando en ustedes. Bueno, que gane la mejor también en las reinas, porque son bonitas todas y merecen que, bueno, una tiene que ser la reina. Bueno, y también a nosotros un mensaje a nuestros hermanos lomenses de que nos tenga paciencia, que todos vamos de poco a poco, como dije, y bien para en estos 30 años que va a cumplir el cantón. Listo, que viva Lomas de Sargentillo en sus 30 años. ¿Perdón? Que viva Lomas de Sargentillo en los 30 años. Que viva Lomas de Sargentillo en sus 30 años.
Muchísimas gracias, concejal. Todo bien, siempre con la mano de... Ahí está, otros concejales voltea aquí pues conversando con nosotros y también emocionado. Así es, mira, es que ya estamos a punto de comenzar esta... Para todos los televidentes, yo quisiera que nos ayuden. ¿Qué tips tú le podrías dar a las candidatas? De pronto, algo que te haya servido a ti, porque te lo dijo tu mami, tu tío, en el momento que también pasaste por esta etapa. Es que sean ellas, que disfruten esta noche, que va a ser una de sus mejores experiencias que van a tener en su vida. Y nada, desearle los mejores de los éxitos a las candidatas que están bellísimas. Así es, ya escuchamos a estas dos reinas, pero yo... Está con nosotros mediante nuestras pantallas. Internet Canal 3, la conexión que no falla, espectacular. Y también a Te Cuento Live Extreme. Usted, muchísimas gracias por estar en estos momentos conectadísimo con nosotros y también en nuestra señal de Facebook, Internet Canal 3 e Internet en nuestro canal local. Ahí están, aquí vamos a ver los saluditos de las personas que están conectados en Facebook, porque nuestra conexión es la que no falla, nuestra conexión llega a todos los rincones y usted sabe que su canal oficial en nuestros 3 cantones, en la cuenca norte del Guayas, es INTV Canal 3. Aquí estamos. Aquí estamos listos y preparados, pero usted también tiene saludos. Tiene saludos que en momentos ya las personas se estarán escuchando, porque ahora sí, que retumbe todo, que retumben las tapas de olla, que retumbe absolutamente todo, porque ya en momentos empezamos con este hermoso evento de despliegue de belleza, de inteligencia, de glamour, porque así celebramos 30 años de vida política y esta noche y las que vienen. ¿Cómo lo vive usted estos 30 años de cantonización? Bueno, con esta experiencia que el Señor me ha dado, de mucho ánimo y mucha experiencia a la vez. Así es, entonces sin más preámbulo yo quiero que usted me acompañe porque también ha venido súper elegante y yo voy a hacer la pasarela con usted. Así que permiso por ahí, ¿con quién vino esta noche? Tenemos a Mayra Susana Mora Fajardo, también está mandando saludos. Muchísimas gracias por la conexión, gracias por la audiencia, gracias por estar confiando en INTV Canal 3. Gracias a ustedes por hacernos tendencia, gracias a ustedes que nos están observando en nuestras pantallas de INTV Canal 3 por nuestra tele local y quienes también en nuestras plataformas digitales nos están observando. INTV Canal 3. Muchísimas gracias a todas nuestras páginas aliadas, como también es Te cuento que usted ya sabe que por ahí también usted se informa al momento y le informamos que en minutos ya nuestras cámaras van a girar. Nuestras cámaras van a girar a 360 grados. ¿Por qué? Porque ya va a comenzar este evento. En minutitos, en segundos ya va a comenzar este evento. Y te cuento que los medios están también presentes en este gran evento Chipre, no solamente INTV Canal 3, también distintos medios de las redes sociales, de los cantones aledaños, también están acá para cubrir cada detalle. Te informo que ya las autoridades tomaron posición, ya están sentaditos. El jurado también ya está. Que ya en un momento ustedes sabrán quiénes son. Ya usted va a saber quiénes son los jurados, también calificadores, por supuesto. Ellos llegaron hoy, ellos no tenían conocimiento de ninguna de las chicas, ni con las autoridades. Nadie sabe nada. Hoy es todo. Hoy ellos van a ver a las candidatas, hoy ellos van a saber quién es la ganadora. Claro que sí. Y bueno, ya casi, Chipre, en segundos. Segundos, minutitos. Ya estamos observando que ya están subiendo a la tarima ya el grupo de baile. Esto quiere decir que en momentos ya estarán listos para empezar a ver la elección de reina. Creo que es momento de irnos ya. Tengo más saluditos. Es momento de irnos, es momento de irnos. Es momento de irnos ya con elección de reina. Tenemos ahí, ya comenzó este gran evento.
Ciudadanía lomense, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al certamen de belleza más esperado de la provincia del Guayas. En esta noche, el ingeniero Elvis Espinosa, alcalde del Cantón Lomas de Sargentillo, tiene el honor de presentar a los embajadores que estarán a cargo del reinado. El señor ingeniero Julio Jaramillo y la licenciada Sofía Caiche. Buenas noches, Lomas de Sargentillo. Uy, Dios mío, no los escucho. Yo creo que no han merendado. A ver, denme la manito, por favor. Despacito. Despacito, despacito. Cuidado, se cae Sofía Caiche. Uy, no, eso no puede pasar. Muy buenas noches, Lomas de Sargentillo. Yo soy Julio Jaramillo y estoy muy contento esta noche de compartir el evento de belleza más importante de Lomas de Sargentillo, Sofía. Así es, mi querido Jota. Muy buenas noches a todo el público presente. Un fuerte aplauso para todos ustedes, por favor. Bien fuerte. Porque esta noche es especial. Es la noche más esperada donde vamos a elegir a la mujer más hermosa, la mujer más divina e inteligente, porque tiene que reunir todas las características importantes para que pueda llevar con el orgullo esa corona como la reina de Lomas de Sargentillo. Gracias, chicos. Y definitivamente, Sofía Caiche, estamos a pocos segundos, a segunditos de empezar el reinado Lomas de Sargentillo 2023. Por favor, Sofía, me acompaña al podio. Uy, están guapísimas, Dios mío. Va a estar bien complicado y de verdad que va a estar súper difícil la elección de nuestro jurado, porque tenemos un jurado pero espectacular de primera. Gracias, chicas. Y por supuesto, Sofía, es un honor estar junto a ustedes en esta noche maravillosa. Vamos a escoger, como lo dijimos, a la reina de Lomas de Sargentillo 2023. Esta coreografía que acaban de ver con las candidatas fue dirigida por el reconocido coreógrafo Johnny Triviño de la Academia de Danza Chucho Dance. Así es, y también queremos agradecer por la invitación al GAP municipal y a su alcalde, el ingeniero Elvis Espinosa. Lo hicieron una creación de la firma Secretos de Luna de la ciudad de Guayaquil. La producción del evento está a cargo del reconocido asesor de imagen del Miss Ecuador, señor Marcos Tapia by Miss Corp, además de la escuela de baile Fair Dance. Gracias, chicas, una vez más. Queremos dar la bienvenida al alcalde de la ciudad, ingeniero Elvis Espinosa, a su señora esposa, concejales, autoridades en general. Asimismo, invitados especiales, a la reina de la ciudad, señorita María José Torres, que hoy Sofía Caiche entrega la corona. Además, tenemos a las ex reinas, que son 29, ¿ok? 29 ex reinas. Vamos, ¿qué te parece a nombrarlas uno por uno? Exacto, para poder pues dar a conocer también a las nuevas generaciones. Tenemos a la señorita Katy Claudia Navarrete Ortiz, que ella fue ex reina del Cantón del año 1992. Aplausos. Aplausos, por favor, eso. También tenemos a la economista María del Pilar Villegas, ex reina del año 1993. Tenemos también la presencia de la señora Carla María Mejía Duque, que fue en el año de 1994. Doctora Margarita del Rosario Molina, ex reina del año 1995. La economista Taína Marisela Barrientos Peña Herrera del año 1996. A la ingeniera Evelyn Lisette Gamboa Torres, ex reina 1997. A la licenciada Jessica Mariuxi Tutibén Morán del año 1998. A la señora Marianela Terán Peña Herrera, ex reina del año 1999. También tenemos a la abogada Zuli Hungría Peñafiel del año 2000. También tenemos a la licenciada Luceli González Villegas, ex reina del año 2001. También la ingeniera Joana Peña Herrera Villafuerte del año 2002. Señora María Fernanda Ortiz, ex reina del Cantón, 2003. La señora Carmen Polanco Villafuerte del año 2004.
También tenemos que mencionar a la licenciada Claribel Piguave, ex reina del año 2005. La doctora Giselle Cárdenas González Molina, también ex reina del Cantón 2006. Licenciada Madeleine Mero, ex reina de Lomas 2007. Cabo primero de la Marina del Ecuador, la licenciada Liliana Morán Navarrete del año 2008. También mencionamos a la señora Estefanía Quijije Cedeño, ex reina 2009. Ani Rosy Nieto Cisnero, también ex reina del Cantón 2010. Señora Mónica Yasmín Fajardo Sornosa, ex reina del año 2011. Señorita Lisbeth Peñafiel González del año 2012. Así también a la señorita Karen Briones Navarrete, ex reina 2013. También tenemos a la ingeniera Karen Quinteros Espinosa, que también fue ex reina del Cantón 2014. Mencionamos también a la señorita Lidia Morán Terán, ex reina de Lomas 2015. Licenciada Aida Sofía Mero del año 2016. Señora Natalia Nicole Navarrete, ex reina 2017. La señorita Eileen Pauta Morán del año 2018. Señorita Dana Pauta Morán del año 2019. También tenemos a la ingeniera Ana Belén Espinosa Macías, ex reina del Cantón 2020. En esta noche maravillosa también queremos presentar a personas encargadas de esta difícil tarea de escoger a la nueva soberana y finalistas del concurso. Queremos recibir con un fuerte pero fuerte aplauso a nuestro jurado calificador. Tenemos a la señora María del Mar Proaño, por favor. Levante la manito de pie, por favor. Ella es graduada en la Escuela de Diseños D-Brain, también pues de la Escuela de Burgos de Milán. Diseñadora de reinas, Miss Ecuador, Miss Mundo, Reina de Guayaquil, Reina de Manta, Reina de Machala, entre otros. Conforma también, qué difícil tarea del jurado calificador siempre, sí, Sofía. Definitivamente, el ingeniero Cristian Pesantes Visanti, él es Mr. Imagen, Mr. Ecuador, Mr. Golden Universo 2019, Rey Dorado Universo 2011, patinador profesional y presentador de radio y televisión. Cristian, bienvenido, buenas noches. A nuestro tercer jurado también, yo sé que muchos lo conocen y por ahí también cuidado con lo que dice. Anda en polémicas y eso le gusta. Tenemos la presencia de Leonardo Quesada Coronel, más conocido como el Lacito del Pastel. Ya con más de 7 años como crítico en espectáculos, se ha desarrollado también en relaciones públicas con importantes marcas del país. Actualmente es presentador y reportero de una de las cadenas de televisión más importantes del país, como es Ecuavisa, en el programa En Contacto. Bienvenido, mi querido. Bienvenido, Lacito, el Lacito de la farándula, acá está. Lacito, qué difícil tarea, ¿verdad? María del Mar, Cristian, totalmente, está súper difícil, Sofía. Están hermosas las tres candidatas. Mi querido Julio, esperemos el lunes no salir destruidos en Contacto. Yo creo que deberías ver En Contacto, pon Ecuavisa el lunes. Ay, Dios mío, pero bueno, qué importante es esta noche, por favor. ¿Dónde están esas barras? ¡Que se sienta! Las barras. Dios mío, ¿quién se llevará esa corona, mi querido Julio? Pero ¿Quién mira, se la llevará? yo lo quiero hacer de manera sectorizada. Atentos, chicos. Ok, silencio un segundito, chicos. Vamos a ver, yo te voy a demostrar que las tres candidatas han traído a sus barras de apoyo esta noche. Vamos. Solamente la barra de la candidata, atenta, número 1. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ahora queremos escuchar la barra de la candidata número 2. Y aquí viene la barra de la candidata número 3. Y ahora quiero escuchar un grito para Lomas de Sargentillo. Esa es. 30 años, Sofía Caiche. 30 años, 30 imagínese años. usted cómo pasa el tiempo. Definitivamente, y por supuesto, Elvis sigue cumpliendo. Que se escuche. A ver, queremos que todos repitamos. Elvis sigue cumpliendo. Elvis sigue cumpliendo, por supuesto, porque el futuro
es ahora. Pero por supuesto, ahora me cuento, mi querido Julio, que a continuación tenemos un video muy importante de todas las obras que ha hecho nuestro querido alcalde todavía presente. Ok, ¿me confirman por favor si tenemos el video listo? Bueno, nos avisa si tenemos ya preparado el video que queremos presentarle a todo el público presente esta noche. Hasta que el video esté listo, queremos agradecer, por supuesto, a la producción. Toda la producción esta noche está a cargo del señor Marcos Tapia de Miscorp. Un aplauso para Marco. Felicitaciones. ¿Está el video listo? Sí, ahí perfecto. veamos, por favor. Vemos de sobra. Si hay alguien que trabaja bien es Elvis Espinosa. Un hombre luchador, correcto, emprendedor y honesto. Deja el corazón por amor a Debido a las inspecciones realizadas dentro de la unidad de salud, ya es que trabaja bien es Elvis Espinosa. Un hombre luchador, correcto, emprendedor y honesto. Deja el corazón por amor a Debido a las inspecciones realizadas dentro de la unidad de salud, ya es considerada y categorizada como Hospital del Día Beli Morán Espinosa. El gobierno municipal da todo el apoyo necesario para poder solventar las necesidades de salud pública. Es por eso que se realizó el mantenimiento total del quirófano. Nosotros actualmente somos Hospital del Día y previo a todas las inspecciones que ya se nos ha hecho, pues estamos categorizados de esa manera. En el transcurso de los 16 años de vida institucional, siempre pues estuvimos con quirófano y actualmente pues el gobierno municipal, bajo la autoridad del ingeniero Elvis Espinosa, repotenciamos el quirófano y actualmente pues estamos calificados, ya le digo, como Hospital del Día. Anteriormente éramos como centro, unidad materno-infantil. Contamos con un quirófano con todas las recomendaciones que da el Ministerio de Salud para atender cesáreas y también partos. Y eso nos llena de orgullo que un cantón pequeño dé ese servicio a las personas que están pues alrededor. No solamente de nuestro cantón, sino de Isidro Ayora, de Pedro Carbo, de Novol y también de Daule, que acuden aquí a este servicio. Por la salud de los... Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las candidatas con el cuerpo de baile esta noche. Tenemos entonces a nuestra primera concursante, por favor, ven acá a la tarima. Pégate un poco más,
cosita caliente, bien, mucha sabrosura. Oye, como otra vez, viene de Richie Moreno. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra primera candidata de esta noche. Candidata número 1. Historia, 30 años de progreso en esta tierra hermosa de gente luchadora. Ingeniero Elvis Espinosa, alcalde de nuestro cantón, señores concejales, autoridades presentes, invitados especiales y mi querida gente lomense, tengan todos ustedes muy buenas noches. Soy Kexia Ashley Indacochea González y esta noche represento con honor a Leo Club Lomas de Sargentillo. ¡Muchas gracias! Así fue la presentación de nuestra primera candidata, Kexia Ashley Indacochea González. Con 19 años, estudiante de contabilidad y auditoría en el cuarto semestre. Representa a Leo Club Lomas de Sargentillo. ¿Dónde está la barra de Kexia? Candidata número 2. Vengo de un hogar donde me enseñaron a encontrar la felicidad en la sencillez de la naturaleza. Lomas de Sargentillo, muy buenas noches. Mi nombre es Dalia Leobando Olvera Mejía. Tengo 18 años de edad y con mucho orgullo represento mi querido recinto El Mamey. Ella es Dalia Leobana Olvera Mejía. Tiene 18 años de edad y representa el recinto El Mamey.
Esos aplausos para Dalia. A continuación tenemos a la candidata número 3. Altiva y soberana, cantón industrial, rica en su producción. Quiero ser la portavoz de quienes formamos Lomas de Sargentillo. Da la bienvenida a propios y visitantes a que conozcan nuestros hermosos paisajes y su rica gastronomía, la calidad y calidez de su gente hospitalaria y, cómo no, enamorarse de su cultura y tradición. Soy Lady Melina Morán Navarrete, tengo 21 años de edad y esta noche, con honor y sobre todo con mucha responsabilidad, represento al barrio Central. Ahí tuvimos la presencia de Lady Melina Morán Navarrete, 21 años, estudiante de negocios internacionales y representa al barrio Central. Fuerte el aplauso para ella. Hermosas las 3 candidatas, Sofía, y te cuento que las candidatas fueron maquilladas por el señor Iván Beltrán de la firma Giscor. A ver, estas barras no se escuchan. Candidata número 1. Candidata número 2. Candidata número 3. ¡Que se escuchen las barras! ¡Que no paren de sonar las barras! Tremendo apoyo de las candidatas. Maravillosas, maravillosas. Desde ya nuestro jurado ya está viendo cada detalle, su forma de caminar, su forma de expresarse, su todo. Fuerte el aplauso entonces para nuestras 3 maravillosas candidatas de Loma de Sargentillo. Que se escuchen estas barras. Muchísimas gracias, ya se pueden retirar nuestras candidatas para que se sigan arreglando o arteando, porque más adelante viene su salida con traje de noche. Te cuento, Sofía Caiche, que la corona de esta noche que se lleva la reina de Lomas de Sargentillo 2022 está valorada en $2.500 y es un diseño exclusivo de Marcos Tapia para Giscor. Bueno, y también saben que por gracias a cada uno de nuestros auspiciantes que vamos a nombrar en este momento, tenemos grandes premios para la ganadora. Queremos agradecer a ZF Comercial, el señor Ángel Zambrano Soria. Industrial Arrocera Molina, Inarmo del señor Juan José Molina. Su Make-up Estudio a la señorita Zulema Morán Zambrano. Pro Salud Lomas, gracias al ingeniero Washington Ruiz. Ambrosia a la licenciada Sandra Calderón. También al pasaje comercial Gallerito al señor José Luis Rivera. Gracias también a Comunícate, gracias al ingeniero Aníbal Enríquez. INTV Cable Canal al ingeniero Jonathan Viteri. Te cuento que, gracias al licenciado Rogelio Figueroa. También queremos agradecer a la peluquería creativa de Lorena por Lorena Espinosa Tomalá. Gracias también a Garis Mal, al señor Jorge Serrano. También queremos agradecer a la tienda de ropa Tatis por Tatiana Vélez. Gracias a Penguin Fashion, la tienda virtual. También agradecer a la apiladora Daesmo, a la señora Mariel